El presidente tiene un halo en cuanto a su imagen como persona. Él cae muy bien y la gente lo quiere, incluso le cree. Pero cuando hablamos de su gestión, como presidente, como lo ves, ahí baja un montón. Voy a decir una cosa que seguramente en el Twitter me van a hacer pedazos, pero se parece mucho al presidente Trump. El presidente Trump manejaba este tipo de agenda en donde iba polarizando a la población, en donde hablaba de temas. Entonces, se parece más a un presidente tipo el presidente Trump que a un presidente mexicano. Los presidentes mexicanos no son como este presidente. Este presidente de verdad es inédito, es distinto a los demás. No hay un partido que sea suficientemente fuerte para competir con Morena en ningún lugar del país. También creo que la ausencia de una oposición fuerte pues es lo que hace fuerte al presidente también, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por platicar con nosotros para Político MX. Bienvenido. Hombre, al revés, siempre sabes que es un placer poder compartir con ustedes un ratito y aquí estoy a la orden, lo que tú me digas. Pues muy interesante analizar cómo llega a este cuarto informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy salían algunas encuestas que hablaban y abordaban acerca de los candidatos presidenciales, pero hablaban también de todavía la aceptación que mantiene el presidente. Pablo, ¿cómo ves el tema? Pues mira, fíjate, el presidente es un presidente, yo siento que inédito, porque aunque ahorita podríamos decir que ha bajado muchísimo la aceptación de su mandato, pues sí, pero en realidad si ponemos este 60% que tiene de aceptación a su mandato hoy por hoy, pues tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón, como el mismísimo Vicente Fox, en sus mejores momentos no llegaron a su 60%. Si bien el presidente empieza con 80% de aceptación cuando empieza su sexenio y ahora está en 60%, por lo cual podemos decir que bajó 20 puntos, de todas maneras lo más bajo que ha tenido es 60%, que es muy superior a cualquier otro presidente. Entonces, en ese sentido, sí ha sido un presidente inédito, ha sido un presidente que la mayoría de los mexicanos ha tenido mucha confianza, mucha fe en él, y pues todos evidentemente esperamos que le vaya muy bien en el resto del sexenio para que cumpla con esta fe que le tienen muchos de los mexicanos. Ahora, ¿qué temas le abonan a esta aceptación que aunque se ha ido reduciendo, ¿no? Ha tenido una reducción importante desde que empezó? ¿A qué le adjudicas tú y qué números son y qué sectores de trabajo son los que le han favorecido y cuáles consideras que son los que más le han castigado? No es tan complicado. El presidente tiene un halo en cuanto a su imagen como persona. Es decir, él cae muy bien y la gente lo quiere, incluso le cree. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de la credibilidad del presidente. Pero creo que lo que sucede con él es le creen, porque en el momento que le decimos, oye, como persona, ¿cómo lo ves? Trae 60% de aprobación. Pero cuando hablamos de su gestión, como presidente, ¿cómo lo ves? Ahí baja un montón y se va a 50%, ¿no? Entonces, evidentemente, las clases, la gente que tiene más educación, la gente que tiene en niveles socioeconómicos medios para arriba, es en donde baja su aceptación en un porcentaje importante, y mientras más nos alejamos de la parte educativa y de los niveles socioeconómicos altos, el presidente sube su imagen considerablemente. Eso en cuanto a niveles socioeconómicos. Y en cuanto a población, en cuanto a una distribución regional, pues claramente el sur-sureste del país tiene un presidente mucho más grande, de donde es su tierra, de Chiapas, de Tabasco, cosas así. Ahí tiene una aprobación mucho más grande que, digamos, en el norte, que es donde baja un poco la aprobación del presidente. ¿Qué es lo que específicamente los factores que hacen que el presidente tenga esta aprobación? Su personalidad. Simplemente su personalidad. Es un cuate que sabe perfecta, es un extraordinario político. Podría decir que es uno de los mejores políticos que hemos tenido en toda la historia, porque sabe vender sus ideas, sabe el momento en el cual decirlas, sabe cómo decirlas, etcétera. Entonces es un extraordinario político, esa es la realidad del presidente. ¿Cuáles son los sectores que le abonan más? Decías, la credibilidad del presidente es un tema importante. Sí,
La credibilidad del presidente es un tema importante y dentro de la credibilidad del presidente podemos... me estás viendo que bajo la mirada porque tengo mis apuntes aquí. Sí, acá tengo también el reporte. Tiene que ver con 5 segmentos que estuvimos preparando, ¿no? Y entonces encontramos, a base de varias preguntas en una encuesta, encontramos qué es lo que forjaba la credibilidad del presidente y cómo estaba distribuida dentro de la población. Y entonces encontramos que el 39% de la población, que es un porcentaje altísimo, 40% de la población le creen y concuerdan al 100% con todo lo que dice el presidente. ¿Me explico? Si el presidente dice lo que sea que diga, no voy a inventar, pero si el presidente, lo que sea que diga el presidente, el 39% dice sí. ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente. Punto, no hay otra razón, lo dijo el presidente, punto. Luego tenemos un 23% que concuerdan con algunas cosas que dice el presidente, en términos de que los culpables es el pasado, que son los conservadores, que ese tipo de cosas sí concuerdan con el presidente. Es decir, no le echan la culpa al presidente de nada de lo que está sucediendo ahorita. Sin embargo, cuando le preguntas ¿y cómo ves el rumbo del país?, no concuerdan en cómo está el presidente llevando el país. ¿Me explico? Okay. Entonces ahí es donde son simpatizantes, mas no están 100% de acuerdo con el presidente. Luego tenemos un 17%, pero pues como te podrás dar cuenta, se van disminuyendo los porcentajes considerablemente, ¿no? Un 17% que nosotros le llamamos inconformes, que simplemente son aquellas personas que piensan que el presidente no lleva un buen rumbo del país y en general no le están creyendo al presidente en la mayoría de las cosas que dicen, aunque hay algunas cosas que le suenan. Y dicen, bueno, pues el que sí tenga razón el presidente. Y hay un 18% de personas que de plano no le creen al presidente nada, no creen que el presidente tenga la razón en el rumbo del país, no creen nada, pues cualquier cosa que dice el presidente, simplemente porque lo dijo el presidente, no le creo. ¿Me explico? Entonces, ese es el efecto que también hace este presidente y algunos presidentes que hemos visto alrededor del mundo, en donde polarizan a la población. Y es parte de su éxito, es parte de ser un gran político. Esta parte de polarizar y ser controversial y manejar la agenda y todos los días estar platicando acerca de su agenda, como él la quiere manejar. ¿Te acercan, aunque sea por poco, estas estadísticas que ustedes estos números que ustedes han estudiado, a los de algún expresidente, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón? ¿Contrastan demasiado con...? Fíjate que no. Me parece, voy a decir una cosa que seguramente en el Twitter me van a hacer pedazos, pero se parece mucho al presidente Trump. El presidente Trump manejaba este tipo de agenda en donde iba polarizando a la población, en donde hablaba de temas que eran quizás controversiales y todo el tiempo estaba manejando estos temas y lo hace muy bien, O sea, también el presidente Trump, la verdad, lo hacía muy bien. Entonces, se parece más a un presidente tipo el presidente Trump que a un presidente mexicano. Los presidentes mexicanos no son como este presidente. Este presidente de verdad es inédito, es distinto a los demás. Pero ya sé que me van a bombardear estas cosas. Oye, y en este 17% en el que concuerdan con ciertas cosas del presidente, pero no con cómo está manejando el país, ¿qué es lo que normalmente a la gente castiga más acerca de cómo está manejando el país? El tema de seguridad, el económico, el empleo. El tema de seguridad me parece que es el tema más importante que tenemos en el país, evidentemente. Y entonces la gente lo que considera es que el presidente está utilizando el presupuesto para ciertas cosas o ciertas obras que a él le interesan, pero que está descuidando considerablemente el tema de seguridad. Y sobre todo, que le está dando poca importancia, porque normalmente lo que dice el presidente es, ahí vamos,
las cosas están bien y estamos atendiendo a las causas. Y, pues sí, probablemente sí, pero pues la gente dice, pues sí, las causas, estoy de acuerdo, pero a mí me da miedo salir de mi casa y acabo de oír que pasó esto y que pasó lo otro, ¿no? Hace poquito estuvimos en una entrevista también y veíamos que el 70% de las noticias que hay hoy por hoy en los noticieros, 7 de cada 10 hablan de un muerto, hablan de un incendio, hablan de algo provocado por la delincuencia. Entonces, es un porcentaje altísimo. Y evidentemente, si están en las noticias, pues es porque es lo que pasa todos los días, ¿no? Entonces, sí, creo que la inseguridad es el tema en donde el presidente nos ha quedado de ver al 100% de los mexicanos. ¿Hay otro sector, el económico, por ejemplo, el tema laboral? Fíjate que no se ven en las encuestas. En el tema económico, pues no se ve porque no hay ningún indicador económico que pueda decir nos está yendo mal, ¿no? De hecho, el peso ahorita está increíble, ¿no? Ahorita estoy de viaje acá en Europa y resulta que el peso está más fuerte que nunca en contra del euro, ¿no? Y así lo ves, el peso con otras monedas está súper fuerte, igual que el dólar. Entonces, no, en materia económica no se ha visto y sobre todo las gentes que lo han visto no le echan la culpa al presidente, sino se ve como una materia mundial, una materia global, provocada básicamente por la pandemia, más que por alguna reacción que haya tenido el presidente. Es específicamente el tema de inseguridad y quizás el tema de salud, de procuración de salud, con todo lo que pasó con la pandemia y demás, son los dos temas en los que el presidente López Obrador creo que tiene su más disminuida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué elementos le han abonado al presidente o notan ustedes, previo a sus encuestas, a sus estudios, que le abonan a la popularidad y a la aceptación y credibilidad del presidente? Las detenciones, operativos, ¿hay algún factor externo que hayan notado que influya? Pues mira, evidentemente el discurso en términos de primero los pobres es un discurso que abona muchísimo a la imagen del presidente y él mismo lo maneja todos los días a todas horas. El discurso de la ayuda, ¿no? Todos los programas en donde da dinero a través de X mecanismos, eso evidentemente le abona muchísimo y creo que son los dos temas que ha manejado con mayor frecuencia el presidente y que sabe que le abonan de una manera muy positiva, ¿no? La parte de ayudar a los pobres y de tener un México más parejo, por decirlo de alguna manera. Hace poco en una mañanera estaba él hablando de que en la anterioridad teníamos una sociedad que era un triángulo, en donde había muy poca élite y abajo mucha gente, y que él quería lograr esto en vez de un triángulo se hiciera un cuadrado, ¿me explico? Entonces ese tipo de discurso es que mejor maneja el presidente y el que hace que su popularidad se vaya al cielo cada vez que lo dice. Y leía en el documento que compartimos que en este momento se identifica a 5 segmentos entre la población. Es una parece muy interesante. Sí, son los 5 segmentos que los que están a favor del presidente. Los obradoristas. A favor. Obradoristas, los simpatizantes, los inconformes que están medio inconformes y los que de plano están absolutamente en contra del presidente de la República, diga lo que. Y eso, yo creo que también lo que es de llamar la atención, no me parece nada extraño que haya gente que ame al presidente y gente que no lo soporte al presidente. Eso cualquier presidencia del mundo la tiene. Lo que me parece importante es que por cada una persona que no le cae bien el presidente, hay 2 que lo aman, ¿no? Entonces, pues trae muy buen rating el presidente en ese sentido.
Vamos a ver qué pasa en los últimos 2 años, ¿no? Hay que acordarse también de una cosa. Tradicionalmente, los últimos 2 años de cualquier presidencia es cuando van para abajo la imagen de los presidentes. Vamos a ver qué pasa con este. No se ve de ninguna manera que esté bajando su imagen. Por ningún lado hay señales de que vaya a bajar. Pero pues uno nunca sabe. Te digo, los últimos 2 años de todas las presidencias han sido los 2 años en los cuales la imagen de los presidentes disminuye considerablemente. Definitivamente, y no había tenido, creo que ningún otro presidente, una imagen de oposición como hoy tiene, es decir, tiene a casi todos los partidos políticos en alianza tratando de ir contra esta credibilidad y aún así no lo han logrado. Correcto. Mira, ese es otro punto muy importante que acabas de tocar. No se ve una oposición hoy por hoy, y lo digo con todas sus letras, de ahí sí, pues si a alguien le caigo mal por esto, ni modo. No hay una oposición. El presidente no tiene oposición. No hay un personaje que digas, pues este cuate, cuidado, porque podría contender, por ejemplo, a la presidencia dentro de 2 años, lo que sea. No existe. No hay un partido que sea suficientemente fuerte para competir con Morena en ningún lugar del país. No lo hay. Si ahorita vemos cómo están las encuestas en términos de preferencia electoral para el 2024, duplica Morena a cualquier partido. Incluso está 15, 20 puntos arriba de la unión de todos los partidos en contra de Morena, ¿me explico? Entonces, también creo que la ausencia de una oposición fuerte, pues es lo que hace fuerte al presidente también, ¿no? Si tuviera alguien que estuviera con una credibilidad más o menos buena, contendiendo con él, pues no sabemos cómo estaría la cosa. Pero ahorita no existe competencia cual ninguna para el presidente, ni tampoco para Morena. Lo vamos a ver en el Estado de México, están ganando, pero sin ningún problema. Lo vamos a ver en las elecciones del 2024 para presidencia de la República. Ahorita no hay competencia, honestamente. Y sí creo lo que tú acabas de decir, sinceramente, que pues si no hay competencia, pues también está difícil que baje cualquier índice del presidente. Si no, ¿para dónde me voy, no? En la historia reciente de nuestro país, el presidente que más se le ha acercado a esta cifra, a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en un inicio el presidente Fox. El presidente Fox tuvo, creo que todos los mexicanos en su momento, una buena parte de los mexicanos votamos por el cambio, ¿no? Y eso fue lo que Fox en su momento nos vendió, el cambio. Y luego durante su sexenio ya empezó a bajar hasta que acabó en niveles, la verdad, bastante bajos, porque pues finalmente sentimos los mexicanos, que cosa que yo lo que digo, no lo digo yo, no es mi opinión, es la opinión de las encuestas, sentimos los mexicanos que nos quedó a deber en muchas materias. Y luego le dimos la oportunidad al presidente Calderón, y también creemos que hizo su mejor esfuerzo en ciertas cosas, pero que nos quedó a deber en materia de inseguridad. También fue el tema de Calderón. Y luego pues cambiamos otra vez, ¿no? Y regresamos al PRI con el presidente Peña Nieto, ¿no? Y el presidente Peña Nieto empieza como una opción, la verdad, a menos, ¿cómo lo podré decir? La menos favorecida en un inicio. O sea, si tú ves los índices de agrado por Fox, los índices de agrado por Calderón, los de Peña Nieto, el más bajo de todos con mucho fue Peña Nieto, y acaba igual, o sea, acaba siendo un presidente que nos quedó a deber en muchas materias. Entonces, creo que el que más se podría asemejar en términos de agrado podría ser Fox por este momento en el cual cambiamos de una presidencia hace tantos años del PRI el Partido Acción Nacional. Y tu pronóstico acerca de los últimos 2 años es, veremos, pero tampoco consideras que haya un gran cambio o que baje este nivel de aceptación. Mientras no haya oposición, no va a cambiar nada. Pues eso es un... tiene que surgir alguien de la oposición que ahorita
con todo respeto, no podría nombrar a nadie. Los que no tienen la imagen para competir con el presidente, competir contra Morena. Entonces, el único que puede tumbar hoy por hoy a Morena se llama Morena. Es decir, y lo dije hace muy poquito. Solamente que Morena hiciera una cosa que los mexicanos se decepcionaran monumentalmente podría afectarle a Morena. Creo que no creo que vaya a suceder, ¿no? O que surja un verdadero candidato de oposición que una a toda la oposición y que haga que esto funcione de distinta manera. Mientras las cosas estén como están ahorita, no va a cambiar nada y te puedo asegurar 2 años antes que va a ganar Morena. Caray. Muy bien, pues oye, vamos a estar muy pendientes, Pablo, te agradezco muchísimo que hayas compartido estas cifras, estos estudios y estas cifras que nos compartes hoy previo al cuarto informe del presidente Andrés Manuel. No, al revés, te agradezco a ti y estamos aquí para servirte cuando necesites. Muy felices de participar siempre con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, cuídate.